Buenas noches, hermanos. ¿Alguna vez han conocido a una persona que tal vez era nuestro tío o abuelo que sabíamos que podía darnos lo que necesitábamos y a pesar de que estuviera cansado, así le pedíamos y el tío, el abuelo o la tía nos daba lo que necesitábamos a pesar de que tal vez estaban cansados? A veces eso hemos hecho con nuestros propios padres y por el amor que nos tenían, nos daban lo que necesitábamos. Bueno, el día de hoy vamos a aprender acerca de cómo Jesús, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que necesitaba un tiempo que es importante a solas, a pesar de todo eso, la gente venía y a veces la mayoría de ellos lo buscaban simplemente por los milagros, pero aún así nuestro Señor tuvo compasión de ellos. Así que vamos a ir a nuestro estudio que estamos continuando en el libro de Mateo capítulo 14. Y el día de hoy nos toca este milagro precioso que es acerca de la alimentación de los 5.000 o más de 5.000 personas. Capítulo 14, versículo 13 del libro de Mateo. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. El día de ayer habíamos visto la trágica muerte de Juan el Bautista y cómo es posible que por venganza, por odio, una mujer en este caso logró que puedan asesinar a Juan el Bautista. Bueno, los discípulos de Juan el Bautista dieron esa noticia a Jesús. Jesús lo oyó y dice que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ahora, en este relato no solamente Jesús escuchó esa noticia nefasta de Juan el Bautista, sino que también en este relato podemos incluir cuando llegaron los discípulos, después de que Jesús les mandó a una misión, ¿se acuerdan? Que los mandó de dos en dos o a los 70, los mandó y les dijo que puedan ir a todos lugares, que no lleven alforja, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que vuelven esos discípulos y vienen a contar todo lo que les había ocurrido. Habían podido sacar fuera a los demonios, habían hecho muchos milagros, etcétera, etcétera. Entonces llegaron los discípulos y justamente es en este episodio, es en esta escena donde también ocurre que Jesús recibe esa noticia de que mataron a Juan el Bautista y de repente con todo eso, o sea, con toda esa información, ¿no? Decide ir Jesús a un lugar a solas. En otro evangelio habla que no solamente estaba Jesús solo aquí, sino con sus discípulos. La idea es que Jesús quería estar a solas con sus discípulos. Se fue en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero, aquí es lo interesante, dice el texto, y cuando la gente lo oyó, o sea, escuchó que Jesús estaba yendo en una barca, cruzando el mar de Galilea, le siguió a pie desde las ciudades. La gente le siguió. O sea, la gente estaba tan emocionada, incluso obsesionada, pero no por la persona de Jesús, sino por lo que él hacía, por sus milagros. Ahora, podemos nosotros entender que hay gente así, ¿no? Que a veces siempre cuando conoce a alguien que es fantástico, que es increíble, que es impresionante, entonces a veces los siguen, se vuelven nuestros ídolos, ¿no? Se vuelven nuestros ídolos y les seguimos por todos lados, los seguimos por las redes sociales, los seguimos a dónde está yendo, queremos saber de esa persona, se convierte en nuestros ídolos. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido, no sé, desde pequeños, de adolescentes y ahora también muchos ídolos que hemos seguido y que de alguna manera lo podíamos estar buscando, en este caso, en el caso de nosotros, obviamente por las redes sociales, pero en este caso, para seguir a las personas tenías que seguirle tú mismo a pie. Y eso es lo que pasó con esta gente. Le siguió a Jesús. Jesús se fue, cruzó el mar de Galilea en un barco con algunos de sus discípulos y la gente al escuchar eso le siguió. Ahora, miren lo que pasó. Jesús seguramente estaba en ese trayecto en la barca con algunos discípulos. En el Evangelio de Marcos nos habla acerca de ello también. Y hablando,
tal vez reflexionando, tal vez Jesús sentado en la barca, orando a su Padre, porque es necesario, queridos hermanos, a veces estar a solas con nuestra propia alma y con el Señor y poder reflexionar, poder de alguna manera asimilar lo que está pasando, buscar sabiduría, buscar dirección del Señor. A veces estando con mucha gente, hay gente que le gusta estar con mucha gente, ¿no? Hay hermanos en la congregación que les gusta estar con mucha gente y se siente en el ambiente, en su ambiente adecuado. Pero hay personas que no nos gusta tanto estar mucho tiempo con mucha gente porque a veces nos oprime. Y a veces disfrutamos más la soledad, ¿no? Un poquito disfrutamos estar más a solas. Hay gente que no, Dios nos hizo diferentes a cada uno. Pero no podemos estar mucho tiempo solos, como también no podemos estar mucho tiempo estar con mucha gente. Hay veces, hay un dicho muy popular que dice, me siento solo a pesar de estar con tanta gente, ¿no? Uno puede sentir la soledad aún estando rodeado de muchas personas. El punto es que aquí la cuestión es que Jesús estaba en un momento donde necesitaba estar en conexión siempre. El Señor siempre apartaba su tiempo para poder estar a solas con su Padre. En este caso, después de escuchar todas esas noticias, se subió al barco con algunos de sus discípulos y la gente le seguía. Ahora, lo que se esperaba seguramente era que Jesús, pasando el lago, estuviera en un lugar a solas, descansando, aprovechando bien el tiempo, tal vez con uno de sus discípulos, tal vez primero, no sé, él orando, ¿no? Teniendo esa conexión con su Padre Celestial, luego con sus discípulos poder estar conversando más íntimamente. Pero ¿qué pasa? Versículo 14. Y saliendo Jesús de la barca, obviamente cuando ya estaba saliendo de la barca, vio una gran multitud, ¿no? Tú seguramente has planeado estar a solas contigo mismo, ¿no? Has apartado un tiempo en el día y has dicho, ahora voy a estar a solas, necesito pensar bien las cosas, necesito reflexionar, o con tu familia, ¿no? Con tu familia o con tus seres queridos. Pero resulta que justo aparecen gente, justo aparece esa reunión, justo te buscan en ese momento y no puedes estar a solas. Bueno, eso es lo que pasó de alguna manera aquí a Jesús. Saliendo de la barca, dice, vio una gran multitud. La mayoría de nosotros, tal vez si nos ocurriría esto, lo que le pasó a Jesús, hubiéramos dicho, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿qué hace esta gente aquí? No puedo descansar un minuto, no puedo descansar un día, no puedo estar tranquilo un momento. ¿Por qué me sigue la gente? Ya les he ayudado, ya he hecho muchos milagros. Tal vez Jesús o nosotros, en la situación de Cristo, de Jesús hubiéramos dicho eso, ¿no? Que ya les he hecho, he sanado a muchos enfermos, ya he liberado a muchos endemoniados. ¿Qué más? Necesito estar a solas un buen tiempo. Era algo normal. Jesús tenía todo el derecho de tener su tiempo a solas, innecesario incluso. Pero miren, ¿cuál ha sido la reacción de Jesús al ver a la multitud? Jesús seguramente tenía el deseo de estar con sus discípulos, estar a solas, pero al ver a la multitud fue muy diferente a la actitud que nosotros generalmente tenemos cuando nos ocurre un episodio parecido. Dice el texto, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eso es lo que siempre me impactó a mí. ¿Cómo Jesús, teniendo el derecho, pudiendo decirles incluso, ¿no? a esa multitud, miren, vuelvan, no se vuelvan más tarde o vuelvan mañana, ahora no los puedo atender? Pero no, el Señor tuvo compasión de ellos. Ahora, uno de los comentaristas dice algo muy interesante que yo no me había percatado, pero dice que es muy probable que esta gente solamente haya venido para poder recibir algún milagro. La gente dice que la mayoría de las personas que seguían a Jesús le seguían porque Él era un obrador de milagros, porque hacía milagros y eso obviamente a la gente le impactaba. Como hay mucha gente el día de hoy que a cualquier personalidad, a cualquier líder lo siguen, ¿no? Ya sea en el ámbito de la política, en el ámbito del deporte, uno se impresiona y lo sigue donde quiera que vaya, ¿no?
no tanto, no le importa la persona, no le importa si esa persona que tanto admira está bien o no está bien, no, lo importa es que haga lo que hace, lo que impresiona de esa persona, que haga, no sé, algunas piruetas, si es un futbolista, que hagan goles, si no hace goles ya no me interesa, ya no me importa. O no sé, si es un político que resuelva los problemas y si no, ¿qué me importa? Con que resuelva los problemas de ese país, con que haga bien las cosas, no me importa si se enferma o no se enferma, no me importa si tal vez alguno de sus familiares está pasando algún momento, no sé si está deprimido o no. La cuestión es que haga las cosas bien en el gobierno. Bueno, hay gente que solamente sigue a ciertas personas por lo que da, no tanto por lo que es. Eso es lo que pasó a Jesús. La mayoría de la gente le seguía porque Jesús podía sanar sus enfermedades. Bueno, pero el Señor es algo que, por eso a mí siempre me impacta, cómo el Señor, sabiendo todo eso, a pesar de que esta gente venía simplemente por lo que el Señor podía hacer, el Señor tuvo compasión y los sanó. Los sanó, a pesar de saber con qué actitud a veces la gente venía. Versículo 15. Miren, eso no es todo. Versículo 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya era tarde, ya Jesús seguramente les había enseñado, les había sanado, había mucha gente. Y obviamente no se podía, los discípulos preocupados, más preocupados porque ya era tarde, iba a ser una molestia, iba a ser tal vez una catástrofe cuando la gente se dé cuenta que no tenía comida y qué van a hacer. Los discípulos no querían quedar mal seguramente, no sé. La cuestión es que le dijeron a Jesús, ya es tarde, por favor, despida a la gente. Mira, aquí estamos en un lugar donde no hay comida, donde no se puede encontrar comida en un lugar cercano, así que despida a la gente, que vayan a conseguir comida en otros lugares. Jesús, vamos. Los discípulos tenían esa característica. Ustedes van a ver el relato de los evangelios, generalmente siempre ellos separaban a la gente de Jesús o trataban de que no le molestaran mucho. Cuando vinieron los papás con sus hijitos para poder presentar a Jesús y que Jesús los bendijera, los discípulos dijeron, no molesten al maestro. O que separen, ¿no?, a la mujer, a esa mujer que estaba enferma, que a veces quería acercarse a Jesús. Y la mayoría de los discípulos, o algunos discípulos, trataban de que no molestasen a Jesús. ¿Y cómo resolvían a veces estos discípulos esta clase de problemas? Despidiendo a la gente, diciéndoles, vayan, ya le hemos ayudado, vayan, por favor, retírense. Ahora Jesús les dice algo que les ha choqueado, que seguramente les ha dejado atónitos, con la boca abierta. Dice el versículo 16. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Ahora Jesús obviamente sabía lo que iba a hacer, sabía lo que iba a suceder, pero los discípulos no. Los discípulos estaban acostumbrados a poder solucionar, como les decía anteriormente, esa clase de problemas despidiendo a la gente, deshaciéndose de la gente, para no tener responsabilidad, etc. Hay personas, muchos de nosotros, que para que la conciencia no nos moleste, no vemos las necesidades de las demás personas. Porque es fácil, una persona puede caminar y para evitar sentirse mal de no haber hecho algo por esa persona necesitada, lo que hace esa persona es, se tapa los ojos. Dice, no voy a ver. Sabe que hay una persona que está tal vez en la calle tirada pidiendo comida o una moneda, entonces para evitar que tu conciencia te moleste, lo que haces es pasar pero sin mirar, ¿no? Como que haciéndote el desentendido. Pero no funciona así. No funciona así. El Señor había visto esa actitud en sus discípulos. Y esta era la hora, yo creo, para que los discípulos aprendan esta lección que es tan importante y que para nosotros también es importante. Dadles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y claro, los discípulos en el Evangelio de Marcos y de Juan también, cuando se trata este tema, o cuando se trata este milagro, cuando escriben los evangelistas justamente este milagro, ahí Felipe le dice a Jesús, Señor, no tenemos comida, ni 200 denarios, ni esa cantidad de dinero va a poder alcanzar para poder alimentar a tanta gente. Cuando uno está
en una situación así difícil, está en un problema, generalmente cuando uno está en medio de la desesperación, siempre pone o quiere solucionar de manera, busca el peor escenario o lo más lógico, ¿verdad? O sea, cuando está desesperado, a veces no piensa bien. Y a veces piensa en lo más terrible, en la situación más terrible. No es tan optimista en muchos de los casos. No somos optimistas cuando nos encontramos en una situación así difícil. Pero ahí Jesús, creo yo, que le quería enseñar también es que confíen en quién estaba al lado de ellos, que era Jesús. Jesús ya había hecho tantos milagros. Ahora, cuando uno pone sus ojos en los problemas y no mira a Cristo, obviamente se va a desesperar, obviamente va a entrar en pánico. Pero cuando Jesús o cuando una persona mira a Cristo antes que el problema, puede confiar en Él. Y no solamente va a pensar mejor y va a tener esa tranquilidad, no se va a estresar, no se va a enfermar, sino que también va a poder encontrar la mejor solución. Y vamos a ver más adelante qué solución es la que Jesús ofrece y da. Jesús le dijo, denles de comer. Y obviamente la respuesta era, versículo 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En el Evangelio de Juan es un poquito más, da más detalles de que un muchachito vino y les ofreció solamente esa cantidad de comida, 5 panes y 2 peces. Versículo 18, y les dijo, traédmelos acá, ¿no? Jesús le dice, ok, tienen 5 panes, 2 peces, tráiganmelo. Al final de cuentas, era Cristo mismo quien iba a resolver ese problema. Era Jesús mismo quien iba a darles de comer, bendiciendo lo poco que ellos pudieron traer. Bueno, versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo Jesús? Bendijo. Esa es la razón por la cual también nosotros oramos después o antes de poder alimentarnos, de comer el almuerzo, de comer algún alimento. ¿Por qué oramos? Porque damos gracias a Dios de esa bendición que Dios nos da. Y para que después ese alimento sea de bendición para nuestro cuerpo, que no solamente traguemos por tragar, sino que ese alimento primero demos gracias a Dios diciendo, Señor, gracias por darme este alimento y que sea nutritivo para mi cuerpo, que dé las energías o los nutrientes que mi cuerpo necesita para servirte, no para malgastar esta energía para mis propios beneficios, sino para servirte a ti, Señor. Que ese tiene que ser siempre el objetivo o tiene que ser el pensamiento cada vez que nosotros oremos y nos alimentemos. Bueno, el Señor bendijo la comida y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí los discípulos fueron el medio por el cual iban a ser alimentados tanta cantidad de personas. ¿Qué pasó al final? Versículo 20. Y comieron todos, y se saciaron. Porque cuando el Señor bendice, hermanos míos, siempre satisface. Uno no se queda con hambre, ¿no? No es como cuando a veces vamos a comer y comemos algo, pero como que no nos llena o no nos completa de gustar la comida que tal vez hemos comido, no sé, en la calle, en el restaurante, no sé dónde. Pero cuando el Señor bendice, cuando el Señor da de su bendición a cada uno de nosotros, siempre nos va a satisfacer, va a ser suficiente y vamos a estar contentos. Como cuando vamos a comer, ¿no? Generalmente a la casa de la abuelita. Todos alguna vez, si los que hemos tenido el privilegio de todavía disfrutar de nuestros abuelitos, cada vez, bueno, por lo menos yo, cada vez que iba a la casa de mi abuelita, siempre nos daba, o por lo menos a mí, a mis hermanitos igual, nos daba de comer. Y nos daba de comer hasta que duela, hasta que nos duela el estómago. Coman. Porque siempre nos quería bendecir de esa manera, ¿no? Que estuviéramos saciados. Y bueno, por eso a veces la mamá no quería mandarnos mucho a la casa de mi abuelita, porque después en la casa no comíamos, recibíamos un regaño generalmente. Bueno, el punto aquí, el versículo 20, es que comieron todos y se saciaron. ¿Y qué pasa? Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aparte sobró.
El Señor cuando bendice, de verdad, bendice en abundancia. Pero obviamente no es para derrochar esa abundancia, no es para botarlo. Seguramente es para que tal vez pudieran dar a más personas, para alimentar a más otras personas en el camino. No lo sabemos, pero no era para derrochar. Pero la cuestión es que el Señor, cuando bendice, bendice y bendice en abundancia. Cuando el Señor da vida, no da una vida tranquila solamente, sino una vida en abundancia. Por eso es que el apóstol Pablo nos ayudaba a recordar y nos mandaba a que podamos disfrutar la vida que Dios nos ha dado, porque la vida que Dios nos ha dado no es una vida normal, ordinaria, es una vida en abundancia, llena de paz, llena de gozo, llena de ese entusiasmo de que somos libres del pecado, de que ya no estamos atados a nuestras cadenas de condenación y que cuando muramos vamos a estar allá en la eternidad con nuestro Señor. Eso es vida, eso es vida. Así que el Señor cuando bendice, bendice de verdad. Y el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000, o sea, 5,000 personas. Nuestra hermana Lisette el otro día hablaba con ella y me comentó, y todos hemos visto, cómo cocinó en el aniversario de nuestra congregación como para, no sé, 100, un poquito más de 100 personas. Y ha sido, obviamente es algo moroso, laborioso, y uno tiene que estar tranquilo, pero también tiene que estar energizado, concentrado, y que la gente que te ayude bien. Y a veces es medio complicado poder atender a tanta gente. Hay gente que atiende a 200 personas, a 500 personas, incluso tal vez, no sé, yo me atrevo que hay gente que, o una persona, con algunos pocos, puede atender tal vez, no sé si a 500 o a 1000, no lo sé. Pero 5,000 personas. O sea, yo no me puedo imaginar, 5,000 personas. Alimentando a 5,000 personas, lo que hubieran tardado los discípulos en repartir a 5,000 personas. En el Evangelio de Marcos creo que habla en el mismo relato que los hicieron sentar en grupos de 50 y de 100. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia, de este milagro de Jesús? Yo por lo menos creo que podemos aprender 4 cosas. ¿De acuerdo? En primer lugar, me he anotado igual para que no me olvide. Es necesario, en primer lugar, ¿qué podemos aprender? Primero, es necesario tener un tiempo a solas con Dios para reflexionar, para buscar respuestas y para también descansar. Hermanos, ese tiempo de descanso no va a venir como arte de magia. No es que va a tocarnos la puerta y va a decir, ¿quieres descansar? No, tenemos que programarlo, tenemos que planificarlo en el día y organizar todo para tener ese tiempo, ya sea media hora, 1 hora. Es importante, es importante. Yo creo que una de las cosas más beneficiosas que nosotros podemos tener es poder caminar a solas, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo siempre, desde que tengo uso de razón, a mí siempre me ha servido el poder caminar solo, para poder reflexionar, para poder pensar, para tomar decisiones también. Y poder, como el salmista decía, a mí siempre eso me impactó, el salmista hablaba a su alma y decía, alma mía, bendice a Jehová, espera en el Señor. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a estar a solas. Hasta aprender a disfrutar el tiempo que tenemos a solas. No para estar durmiendo, no para estar ahí perdiendo el tiempo, no. Sino para estar a solas, descansar, pensar, mirar en el horizonte, en el cielo y poder pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy en esta situación difícil. Ayúdame, dame fuerzas. Y el Señor generalmente te habla en esos momentos. No sé si audiblemente, por lo menos a mí nunca me habló audiblemente, pero lo que sí hizo es hacerme recordar algunos pasajes bíblicos que yo había leído anteriormente, que estaban en mi mente, y el Señor, mediante su Espíritu, a veces saca esos pasajes bíblicos. Por eso es importante memorizar y leer la Biblia. Esos pasajes me hizo recordar, y a través de esos pasajes que yo había leído antes, o esas prédicas que yo también había escuchado antes, me ayuda a darme más luz y a través de ello me da respuestas para que pueda ponerlos en práctica y para que obviamente resuelva muchos problemas. Bueno, puede que el Señor obre de esa forma o de distinta forma, en cada uno de los casos es diferente, pero
tenemos que programar esos tiempos a solas para la oración, para orar al Señor personalmente, incluso para la familia. Los que están casados necesitan estar a tiempo a solas con la esposa, disfrutar. Yo siempre, cada vez que escucho prédicas sobre matrimonios, es el primer consejo que dan, que pasen tiempo a solas, por lo menos una vez a la semana. Todos los que están casados ahí en la congregación, una vez a la semana, que con tu esposa y con tu esposo puedas ir a charlar. Y eso tienes que programarlo, porque no viene automáticamente. Necesita uno planificar. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender? Que aunque tengamos el derecho de descansar, tenemos el derecho de descansar, y que la gente solo nos busque con motivos materialistas, porque eso pasa, debemos tener la compasión que Cristo mostró a esta gente. En este relato del milagro. Hermanos, yo sé que todos tenemos el derecho a descansar. Todos. Necesitamos nuestro tiempo a solas. Pero ¿qué pasa si alguien interrumpe ese tiempo a solas? ¿Qué pasa que si alguien nos está buscando solamente, y sabemos que nos está buscando solamente para que le demos algo, o para que ni siquiera hay amigos? Yo he sido, de verdad, muchas veces, para muchos de mis amigos, no tengo muchos, pero los pocos que tengo, a veces solamente los buscaba para pedirle un favor, pero no para preocuparme por ellos. Al papá, a la mamá de igual manera, a mis tíos de igual forma, ¿no? Generalmente a mi tía, yo siempre le pedía eso, ¿no? A mis tíos o a mi abuelito, los llamaba simplemente para pedirle un favor, ¿no? Disimulaba, decía, ¿cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, tía? Y después, ¿no? El favor que le pedía. Pero nunca lo llamaba a veces, o no, por lo menos no me acuerdo que lo llamaba para preocuparme y decirle, excepto los días, obviamente, de su cumpleaños, pero después nunca le llamaba para decirle, ¿cómo estás? Interesarme de verdad por mi tío, por mi tía, por mi abuelito. Ahora me estoy acordando por muchos otros también. Pero cuando pasa eso, cuando nos busquen, ¿no? Porque nos van a buscar. Y si es que no nos están buscando, si Dios les permite tener familia, nos permite tener familia, ser padres, los niños van a hacer eso. Siempre van a hacer eso. Tengamos presente la actitud que tuvo Jesús cuando lo buscaron. A pesar de que Jesús sabía que lo estaban buscando por cosas materiales, que los podamos recibir con compasión y ayudarles en lo que necesitan. Pero eso no viene de un corazón natural. Necesitamos el Espíritu de Dios, por eso en nosotros, que empiece a trabajar y a renovarnos y a que podamos reaccionar como Jesús reaccionó. Que Dios nos ayude a tener compasión. Que cada persona que venga a nosotros, para que tal vez, no sé, o buscando ayuda esa persona, que podamos ayudarla. Y no decir, otra vez, lo mismo. No, sino por algo el Señor permite que vengan a nosotros, para que nosotros le ayudemos. Ya sea los padres, ya sea la familia, ya sea los hermanos, ya sean los amigos. Que Dios nos ayude a tener ese corazón compasivo. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender? Bueno, despedir y deshacerse de las personas no debe ser nuestra actitud, sino siempre proveerles de lo espiritual y de lo material también. No tenemos que aprender a resolver, no tenemos que seguir tratando de resolver los problemas despidiendo a la gente, deshacernos de las personas que necesitan, porque puede ser una opción más fácil, ¿no? Que ya está bien, ya te hemos ayudado, pero ya no nos molestes, ¿no? No debemos de ya tratar de resolver los problemas así, de deshacernos de la gente molestosa, ¿no? De la gente que está molestándonos constantemente, de la gente incómoda. A veces es fácil deshacernos sigilosamente o astutamente. No debe ser nuestra manera de resolver esos problemas. Yo creo que el Señor por algo permite que podamos tener esas personas. Creo que Spurgeon era quien decía, tienes que valorar a esa gente tan incómoda, a esa gente que te incomoda, que te pincha, ¿no? Con sus críticas, a veces con su actitud te pincha. Dice, aprovecha. Porque si eres sabio, vas a ver la bendición
de esa actitud que te molesta, pero vas a ver cuán provechoso puede ser esas personas para ti, para tu alma, para tu paciencia. Pero si eres necio, lo único que vas a hacer es querer deshacerte de esas personas. Bueno, lo dije parafraseando, es por eso lo dijo mejor. Pero aprendamos, queridos hermanos, a que podamos tener esa compasión con las personas, por las personas, y ayudarles espiritualmente y decir, mira, te voy a ayudar, mostrarles el Evangelio, si necesitan el Evangelio, animarles con alguna palabra del Señor, con algún versículo bíblico. Y eso es lo que estamos haciendo en la congregación, que creo que cada uno de ustedes, o por lo menos la mayoría, tiene una lista de hermanos que tiene que animar espiritualmente, ¿no? Con la palabra del Señor, que es lo más importante. Pero también, si necesitan cosas materiales, también es nuestro deber poder ayudarles en cuestión material, de igual manera. Y en último lugar, cuando el Señor, ¿qué cosa también? En cuarto lugar, lo que podemos aprender es, cuando el Señor bendice, siempre lo hace en abundancia. Así también debemos bendecir y también agradecer siempre por sus abundantes bendiciones. Hermanos, el Señor cuando bendice en abundancia. Así que siempre busquemos su bendición, logremos la bendición, busquemos la bendición del Señor. Y por el camino correcto, como ayer hemos aprendido, no por el camino del pecado, no consiguiéndolo de una manera ilícita, de una manera ilegal, sino por el camino que Dios nos señaló, que aunque parezca la más difícil, es la correcta. Y cuando el Señor nos bendice en abundancia. Nos bendice en abundancia. Así que esperemos ello, hermano, y seamos agradecidos. Y cada vez que nosotros también nos toque bendecir al Señor o ayudar a nuestros hermanos, a vecinos o amigos también, tratemos de ayudarles y bendecirles como el Señor nos bendice a nosotros. En abundancia, con abundancia. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser más como Cristo Jesús y nos muestre más de Él cada día para parecernos un poquito más a nuestro Salvador. Bendiciones, querida congregación Kairos, y el día de mañana continuamos, si Dios lo permite, con este estudio precioso del capítulo 14 de Mateo. Buenas noches, muchas bendiciones.